Gracias. Algunos estabais de viaje, otros estaban ya, digamos, un poco raro. El caso es que yo el sábado me levanté con fiebre y yo estaba agotado. Últimamente estoy al límite de mis fuerzas, de mi tiempo y de mis capacidades incluso intelectuales. Y el sábado me levanté agotado. Por si acaso, la última vez que pasó eso, que era COVID, por si acaso me hice una prueba al final o sea, dejé todo el día para ver qué tal, hice la prueba, nada, ni gripe, ni COVID, nada, porque ahora sabéis que las pruebas estas te haces un test y te dicen cuándo vas a morir, incluso. ¿Cómo te llaman? Te haces un test ahí, si es gripe A, B, C, D, la Z incluso, y el COVID, y nada, sale todo negativo. Pero el caso es que después del sábado, el domingo me encontraba un poco mejor, pero estaba muy cansado. También hay que decir que los niños, cuando tienen fiesta y se rompe la dinámica, son terribles. Se retroalimentan entre ellos, están nerviosos y, bueno, ya trifulcas por cualquier tontería. Y como habéis visto, con la barra de pegamento, ya verás, tontería. Pero el caso es que después del martes, que fue, empecé a tener bastante dolor en lo que eran los tendones, que evolucionó el miércoles en que ya me costaba coger cosas y el jueves pues entonces ya prácticamente no podía hacer la pinza, pero de golpe las dos manos, precisamente no era una semana que no hubiera trabajado en el ordenador, o sea que no sé, algo raro, ¿sabéis? El caso es que ya no es tanto, o sea, sí que me planteo cosas o sea, aquí hablábamos al principio, ¿no? De ergonomía, de buscar cosas que te ayuden, porque ya tenemos todos una edad, ¿no? Y nos perdonan. Ya quedamos ya con unos más que otros. Unos más que otros, pero por algo se empieza, ya ves que... El caso es que yo cuando era joven, esto es muy triste. Yo cuando era joven, ya cuando tenía 6 años. Yo cuando era joven, las gradas estas que se montan de los escenarios y esto, yo llevaba una grada en cada brazo, no por el brazo, porque por la pinza que le di en la mano, ¿sabes? Podía coger una grada con una sola mano y otra con la otra mano y llevarla. Yo era un bruto. Yo de joven era un bruto. Todos hemos sido brutos de joven. Sobre todo los machos, ¿no? Los hombres tenemos la tendencia a hacer cosas que luego te pasan factura. Y yo esta semana, verme que no me podía ni poner los calcetines, yo solo, que el otro día me ayudó Dana a ponérmelos. Es terrible hacerse mayor, ¿no? O sea, ¿me entendés lo que decir? Cuando ves que no puedes, cuando de golpe es más quizás radical, pues si vas perdiendo poco a poco, no, pero de golpe, ver que no podía coger, el viernes fui al médico y antes del viernes estaba hablando con Xavi, creo, y llamaron por teléfono y cogí el teléfono y me costaba coger el teléfono, aguantar el teléfono. El caso es que después de este viernes, después de que el médico me dijera y me recetara pues, en Antium cada comida y eso, pues claro, el hecho de saber exactamente qué es, porque yo no me planteé lo que era, sencillamente yo claro, pensaba, también estaba muy cansado, digo, bueno, a lo mejor alguna gripe que estoy pillando, incubando, algo raro, sea como sea, el caso es que no podía coger cosas, sobre todo donde más me noto y donde más me duele, que de hecho ahora mismo me duele, o sea que es incómodo, es en los dedos, es en la fuerza de los dedos. A partir del viernes el hecho de saber más exactamente qué era y saber que no era una cosa, era un momento aislado, al menos voy a hacer una semana de tratamiento y si no mejora pues ya irán a hacer otras cosas. También me levanto con el pie torpe y bueno, no sé, unas cosas tonterías, ¿eh? El caso es que ha sido para mí, yo iba a compartir otra cosa con vosotros, pero esto es lo que me toca vivir y es lo que el Señor quiere que aprenda y he aprendido cosas muy importantes. Porque he aprendido que no me hace falta hacer fuerza
con los dedos para hacer muchas cosas. A lo mejor vosotros ya lo sabéis esto, pero, o sea, esto mismo que estoy diciendo yo ahora mismo, el micrófono, ejemplo, coger el micrófono. Generalmente, cuando coges algo, haces fuerza con la mano, ¿verdad? Con los dedos. Pero yo ahora no puedo hacer fuerza con los dedos. Y he descubierto que el Señor nos ha diseñado de manera en que solamente con cerrar la mano, la resistencia que hace tu propia piel, ya aguanta el micrófono. El otro día había una botella de agua, ¿no? Y cogí lo mismo, ¿no? Y claro, se desliza un poco, pero el solo hecho de poner la mano alrededor hace que puedas coger. Claro, yo puedo mover el brazo, puedo moverlo sin problema. El problema es hacer la fuerza con los dedos. Y me he dado cuenta constantemente, porque cada vez que cojo algo, hago fuerza con los dedos y no es necesario. A veces Noemí se ha quejado durante muchos años, llevamos 13 años juntos ya, y durante 13 años se ha quejado muchas veces de que le pellizco o le hago la pinza, ¿sabes? O que le coge la mano cuando le doy la mano, a veces que la aprecio demasiado, que yo no era consciente. Yo tengo bastante fuerza, o tenía, al menos, pero que recupere, ¿no? Pero tenía fuerza en las manos y no era consciente de la fuerza que tenía en las manos. Lo típico que también pasa de que cierras el bote del agua o un bote de tomate o lo que sea, ¿no? Y entonces llegaba ella y me decía, no, ¿por qué lo has cerrado tan fuerte? Que yo no puedo abrirlo. ¿Sabes? No controlaba la fuerza que tenía. Y ahora me doy cuenta que no hace falta tanta fuerza. O sea, me he dado cuenta, probarlo, o sea, intentar ser conscientes, ¿no? Yo sé que algunos, ya os pasas también esto de la fuerza de las manos, ¿no? Lo hemos comentado esta semana, por las circunstancias, y es una cosa interesante de experimentar, de darte cuenta de cómo muchas veces, con una botella, con cualquier cosa, tú puedes cogerla sin hacer fuerza en la pinza. Sencillamente pones la mano y la resistencia hace que ese objeto no se mueva del pedal. ¿Vale? No te hace falta la fuerza en la mano, en los dedos, tanto como tú crees. Y esto a mí me llevaba, y hoy va a ser muy corto, porque en realidad es que es muy sencillo, pero lo que el Señor me ha estado hablando, y quiero dejar con vosotros esta mañana, está en Mateo, capítulo 11, versículos 29 y 30. Jesús le dice a sus discípulos, nos dice a nosotros, que somos sus discípulos, poned mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy sencillo y humilde de corazón. Así encontraréis descanso para vuestro espíritu. Porque mi yugo es fácil de llevar. Y mi carga ligera. ¿Os acordáis que el año pasado estuvimos... Fue el año pasado, ¿no? Que lo repetíamos y ¿cuántas veces hemos oído esto? ¿Cuántas veces nos lo hemos puesto incluso como lema? Que su yugo es fácil y su carga es ligera. Su yugo es fácil y su carga es ligera. ¿Cuántas veces nos cargamos? Yo, hace 2 semanas, compartíamos sobre la lucha, sobre la guerra, sobre la batalla, sobre la victoria, ¿no? Que era del Señor, resumiendo un poco, y que en realidad, si yo no es mi lucha, no es mi batalla, no es mi guerra, y tampoco la victoria es mía, incluso la estrategia, por muy buena que sea, la victoria sigue siendo de ella, de él. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Os acordáis? Hablábamos de la importancia de ser lleno del Espíritu, de que sea el Espíritu el que esté reinando en mi vida, y eso me permite ser parte, no activa o no consciente, o no, ya no consciente, ya no con mérito alguno, pero parte de esa victoria. Y alguna vez, en alguna ocasión, y quiero disculparme, hago mofa del concepto de la lucha, porque es un concepto que repetimos mucho, y porque, si os soy sincero, tengo una animaversión, o sea, tengo una manía al iglesiano, que a veces eso se convierte en un problema. ¿Sabes lo que es el iglesiano, no? Iglesiano, sí o no. El iglesiano, el idioma de la iglesia, el lenguaje de la iglesia. Y sí que es verdad que la lucha, el concepto de lucha, existe fuera, ¿no?
sobre todo si le ponen el libre luego, pero el libre no tiene mucho. ¿Vale? Lucha libre, ¿no? Lucha, el concepto de lucha sí que lo tenemos fuera, pero el concepto de lucha como lo entendemos en la iglesia, tú vas a un club de ajedrez y hablan de entre ellos, ostras, qué lucha hay, ¿no? ¿Cómo estás? Pues en la lucha, ¿verdad que? Son cosas que yo lo he oído mucho en la iglesia desde pequeño. Esto, ¿no? Sí, nos metemos y... Pero la realidad es que todos, o casi todos, yo creo que todos, vivimos con lucha. Y tenemos nuestras luchas, ¿sí o no? Y Pablo mismo lo dice, ¿no? Él tiene una lucha, ¿no? Y dice, ¿quién me librara? ¿Os acordáis? Bueno, bien, pero en este caso... Este cuerpo. ¿Verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, incluso utiliza un concepto romano. O sea, ¿os acordáis que alguna vez lo hemos explicado? Los romanos tenían maneras muy creativas. Bueno, muy creativas, es una manera de decirlo. Eran muy creativos a la hora de castigar, si no se puede decir de otra manera. Eran muy sádicos, muy bestias. Tenían una manera de castigar a algunas personas que tenían una especie de... era un buey, tenía una forma de buey, de bronce creo que era, y los quemaban dentro. Los metían adentro y los asaban vivos. Sí. O sea, eran muy sádicos, muy radicales y estaban tan acostumbrados. Era un imperio que se dedicó a conquistar. No se dedicó no agrandó la tecnología y el conocimiento, sino que la absorbió, y todo el esfuerzo de la cultura, o sea, todo el esfuerzo del imperio se centró en conquistar. Y se inventaron 1000 maneras de matar. ¿Sabéis el programa ese de 1000 maneras de morir? Sí. Pues hoy os hacía el programa 1000 maneras de matar. Y una de las maneras que se inventaron para castigar a los asesinos, ¿vale?, era de colgarles al muerto encadenado a la espalda, después de, evidentemente, darle una buena paliza ¿cómo se llama esto? El flagelo, el látigo, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues tú llevas encima, con heridas, al muerto, y ese muerto no se hace más joven, ¿verdad que no? No. Ese muerto se va pudriendo encima tuyo, dentro tuyo. Y luego se te va. Así que, y ahí, usando ese concepto, ¿no?, dice, ¿quién me librase de este cuerpo de muerte? ¿No? Porque, en realidad, ¿quién es el responsable de haber matado a ese cuerpo? No. No, bueno, el humano. Uno mismo. Nos queremos librar del viejo yo, ¿no? Nosotros cogemos y decimos, no, yo me niego a mí mismo, tomo la cruz y sigo a Cristo. Así que en realidad es ese paralelismo. Así que la lucha, cada uno, nosotros tenemos lucha realmente en nuestras vidas. Y es una lucha que existe, pero que Dios no la desea para nuestras vidas. Y es por eso que nos dice lo que nos dice, ¿no? Y el versículo anterior que hemos leído, que generalmente nos quedamos siempre con el yugo es fácil y la carga es ligera, pero nos falta el concepto mismo del yugo. Investigaba sobre el concepto del yugo, intentaba incluso empecé investigando sobre el concepto del yugo a nivel superficial, a nivel de cómo es un yugo, porque claro, los yugos son muy diferentes en función de una cultura a otra, y a ver si es, y claro, aquí no está hablando de yugo. Aquí no está hablando de yugo, ¿sabes lo que es el yugo, no? Sí, un artilugio de madera para los animales. O sea, sería como las esposas, pero para la cabeza. Sí, ¿vale? para la cabeza. Para un animal. Para atar a 2 animales a un carro, o generalmente incluso, y en esta época más todavía, a un molino. Sabéis que los romanos, cosas que incorporaron de los griegos, fue todo el tema de la maquinaria, y se especializaron en tanto molinos de agua como molinos de animales, ¿no? Y fue un boom industrial en ese aspecto. Así que aquí no está hablando tanto de ese yugo físico que te pone con otro animal, aunque también, y por eso se utiliza este concepto, sino de qué está hablando. ¿De qué pensáis que está hablando cuando habla de yugo? De la humildad, ¿no? Sí.
De la lucha. Bueno, sí. Sí, pero no. Sí, cargas, es verdad. Sí, lucha, todo entra, pero va mucho más allá. Mi yugo. O sea, Dice mi sujetaos a yugo. mí. Sujetaos a mí. Mi cuerpo de sí. muerte, como dice Pablo. A partir de Jeremías, en la Biblia, el yugo se deja de mencionar como objeto de agrario, vamos a decirlo así, ¿vale? Y se relaciona directamente, a partir de Jeremías, con la esclavitud. Y de hecho muchas veces se relaciona con yugo de esclavitud. De hecho, podemos verlo aquí, podemos verlo quizás más directamente en Timoteo. Por ejemplo, ¿veis? Los que están bajo el yugo de la esclavitud deben considerar a sus amos como dignos de mayor respeto. Así nadie podrá denigrar el nombre de Dios ni a la enseñanza cristiana. Estar bajo el yugo, ¿no? En la cultura, por entendernos en los diarios de la época, que no solían ser tablillas como mucho, o papiros, ¿no? Se hablaba, ¿no?, del yugo del Imperio Romano. El yugo, en este aspecto, en este caso, en este contexto, habla de esclavitud. Y cuando habla del yugo, y cuando Jesús nos dice, poned mi yugo sobre vosotros, lo que se está diciendo es, ¿qué? Pues que seamos servidores. Libres, ¿no? esclavos. Seamos sus esclavos, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Pero sí, podríamos decir sus sirvientes, pero el más potente, ¿no?, el concepto de esclavitud, de esclavo. ¿Y de qué habla la Biblia? Cuando pensamos en este concepto de siervo, vamos a poner siervo, que todos tenemos la Reina Valera en la cabeza, creo. A lo mejor otras generaciones tendrán, quizás hay muchas versiones diferentes, pero el concepto que tenemos más en la Reina Valera, más esclavo, es el de siervo. ¿Qué dice la Biblia de siervo? Dice, nadie puede servir a dos señores. Servir, esclavo. Tú no puedes ser esclavo de dos señores. O sirves a uno, o sirves a otro. ¿No? Un poco paralelo con lo de la fuente también, ¿no? De agua. Vamos a explicar lo de la fuente, que no puede salir agua dulce, agua salada. La Biblia lo que nos dice es que no hay nadie que sea libre, en realidad, sino que todos somos esclavos ¿de qué? Del pecado. Son las palabras que utiliza la Biblia. Y aquí lo que está diciendo Jesús es, no tienes opción de no ponerte un yugo, pero sí que tienes elección en qué yugo te pones. No puedes. Quien dice en el otro versículo, y mismo en Mateo, quien quiera salvar su vida, quien quiera salvar su vida, acordaos que estamos hablando de este tema. Claro, nosotros cuando hablamos de salvar no entendemos esto, pero estamos hablando de salvar como rescate. Quien quiera ser dueño de su propia vida, la perderá. Quien quiera ser esclavo de sí mismo, ¿quién quiere ser esclavo de sí mismo? ¿Todos? ¿Y qué es lo peor que puedes hacer? Ayer veía un reel, sé lo que es un reel, ¿no? Voy a ver. Aquí es el momento en que estoy dando el reel son los vídeos que hay en tanto Facebook como Instagram, hoy en día, en todas partes, un vídeo un poco más extenso, no sé si cuánto puede durar, o que te explica algo, ¿vale? Ahora en YouTube le llaman shorts también, vídeos cortos. 30 segundos. Sí. Por definición son vídeos cortos, es material fácil de consumir, es como va el mundo hoy en día. El mundo funciona así, por conceptos rápidos fáciles, ¿no? Pero que no por ello no son posibles. Y había un psicólogo que hablaba de las personas hiperindependientes. Las personas que son muy independientes o que quieren ser muy independientes y que esa independencia, esa necesidad de independencia, nace del trauma. Nace del trauma de haber sido defraudados o de no haber podido contar con alguien con quien contaban, y eso crea un trauma que genera un impacto, que genera una independencia, una necesidad de ser dependiente solamente de ti mismo. O sea, de otra manera, de hecho, ser esclavo
de uno mismo. Yo no quiero depender de nadie más. Los demás fallan. Los demás defraudan. Los demás me hacen daño. Así que yo solo quiero ser dependiente de mí mismo. No quiero que lo que la gente diga de mí me afecte. Yo quiero ser... Que a veces todo esto se confunde con el yo quiero ser libre, se confunde con esto, ¿no? Claro. Yo solo confío en mí. Entonces me parece que soy libre, pero en realidad no lo soy. Esclaviza a eso. Al final, o sea, el hecho de querer ser libre y que seas tú el que único te define a ti mismo, al final te hace esclavo de ti mismo. Lo que pasa es que, claro, hoy en día no hablamos de esclavitud porque no da likes, porque no está bien, no. Si vas hablando por la calle de esclavitud te van a mirar diciendo tú de siglos de media. Hay ahora una serie de unas cuantas organizaciones que trabajan con la trata de mujeres, con el tema de la prostitución y cómo sigue siendo una trata de esclavos en el siglo XXI. Esta semana pasada veía una publicación de no sé si conocéis a Christine Kane, seguramente la habéis escuchado alguna vez, alguno de vosotros, los que seguís, ha escrito libros, es discípula, digamos, de esta que hace libros de que hace mucha risa, que hemos hablado de Joyce Meyer. Esta mujer con su esposo han montado un ministerio durante la pandemia que va a África, que es el origen de muchos de estos problemas, y está trabajando para liberar, ¿no?, a esclavas sexuales que son literalmente metidas en containers y traídas aquí a Europa o a Estados Unidos. Estamos hablando de que en el siglo XXI hay organizaciones, hay negreros que están metiendo a personas en containers y las están moviendo por el Atlántico, por el mar. Es que se parece mentira. Esclavitud, tal cual. Y están trabajando en cosas de ese tipo. Entonces, yo pensaba en todo esto y pensaba en cómo tantas veces no entendemos o no queremos aceptar, no queremos verbalizar este principio tan necesario para ser libres realmente. Porque Jesús le dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el pueblo de Israel dice, nosotros somos libres. Y habían sido esclavos no sé cuántas veces y estaban bajo el yugo, o sea, hablando de yugos, de los romanos. Lo que realmente nos hace libres es escoger al amo adecuado. Lo que realmente nos hace libres es escoger al amo adecuado, la esclavitud que nos compensa, que nos facilita. Yo estoy en este proceso y ha sido bueno esta semana, a pesar del dolor y de la incompetencia que yo me siento, y pues ver y darte cuenta realmente de que tantas y tantas veces intento valerme por mí mismo, utilizo mucha más fuerza de la que hace falta. Y esto me llevaba al concepto, ¿no?, a la Biblia, al hecho de que si yo me pongo el yugo de Cristo, si yo me pongo el yugo de Dios, voy a aprender de Él. Voy a poder aprender a ser como Él. ¿Y cuál es la consecuencia? Voy a ser sencillo y humilde de corazón. Y sobre todo, ¿no?, y así encontraréis descanso. Esta semana salía un reportaje en el 84, no sé si lo habéis visto, de que la venta de somníferos sin receta se han disparado. El dolmidina, la melatonina, dice que se está vendiendo como caramelos. ¿Pero dónde? Aquí en España. Sí, que creo que es exagerada la cantidad de que está vendiendo. Y que tiene efectos secundarios, sobre todo la dolmidina, la melatonina no tanto. Y
pensaba, bueno, ¿y cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que busca la gente? Dormir, descansar. Descansar. Ya no es tanto dormir. Porque hay gente que dice, no, es que todos salían, hacían reportaje y, o sea, entrevistaban a las farmacias, por ejemplo, y las farmacias intentan derivarlo al médico, pero bueno, a ver qué pasa, cuánto duermes. No, es que no, me levanto y no estoy descansado. Y pensaba, ¿no? O sea, el Señor usa todo esto, ¿no? Descanso, así encontraréis descanso en vuestro espíritu. ¿Cuántas veces te encuentras en una situación, porque al final el yugo, y si lo empezamos al yugo físico, digamos, ¿no? Esa tarea que te han encargado, tan enganchado a un yugo, ¿no? A un molino tienes que dar, es importante tu tarea, pero al final para ti, ¿qué supone? Dar vueltas. Dar vueltas. Dar vueltas. ¿Tú ves la maquinaria que hay moviéndose? ¿Tú ves todos los engranajes cómo encajan y cómo hacen mover el telar que está haciendo aquí las... Tú no ves eso, tú lo que ves es el yugo, es el yugo, es el eje y es el camino que vas haciendo y que vuelves a hacer, y la vuelta que vuelves a hacer. Y te puedes sentir estancado en tu vida, te puedes... Y recordar esto, recordar, poner el yugo de Dios, aceptar el momento y la situación que te toca vivir. No frustrarte, no decir, no, es que no tengo... Yo he pasado por aquí, ¿eh? Esta semana, ya digo, ha sido una semana intensa, y he pasado por decir qué está pasando aquí, porque además el médico mismo me decía que lo que es raro es que sean las dos manos a la vez. Porque os digo, es que esta semana precisamente no he trabajado. Lo normal sí que es la mano más del ratón o de las dos manos de golpe. Y ahora estoy empezando a recuperar un poco más la movilidad. Porque llevo ya unos cuantos días. Pero he pasado por aquí, ¿no? Incluso de pelearme con Dios. Porque claro, es que así no puedo hacer nada para ti, Señor. Y de entendernos, es que mi yugo es fácil y la carga es ligera. Lo que el Señor me da, la circunstancia que el Señor permite que yo viva, por muy difícil que me parezca, o por muy monótona que me parezca, por muy sin salida, por muy... Es fácil de llevar y es ligera. Que el Señor pueda hablarnos. Hay mucho más, se podría hablar mucho más del tema. Pero creo que el Señor tiene una palabra especial para cada uno de nosotros y es importante que nos acerquemos a Él de esta manera como cantamos en la primera canción, ¿no? Como un amigo, sabiendo que Él tiene algo especial para nosotros, que nos conoce, que no nos va a dar algo superior a lo que podemos soportar, como dice Santiago, ¿no? Y que además todo lo perfecto viene de Él. Así que su plan para nuestra vida es perfecta. ¿Amén? Amén. Oramos, nos despedimos. Señor, no podemos negar nuestra necesidad. Queremos reconocer, Señor, que no hay opción, que somos esclavos. Y queremos reconocer, Señor, que tú eres la mejor opción. Queremos vivir conscientes de nuestra dependencia de ti. Queremos enfocar nuestra mirada en ti y no en el camino que tenemos delante, Señor. Tú sabes cómo nos sentimos, tú sabes el caso de cada uno de nosotros, tú sabes cuál es el espíritu, como dices en tu palabra, tú sabes cuáles son nuestras luchas, tú sabes cuáles son nuestras dificultades, tú sabes cuál es nuestro dolor. Queremos descansar en ti, queremos confiar en ti, queremos aprender a ser conscientes. Te damos las gracias por las circunstancias que muchas veces permites en nuestras vidas para que podamos verlo. Ser conscientes, Señor, de cuando estamos ejerciendo una fuerza innecesaria. De cuando estamos haciendo algo que no es necesario. Cuando estamos tensándonos
cuando estamos cargando con cosas que no tenemos que cargar. Porque tu carga es fácil, tu carga es ligera, Señor, y tu yugo es fácil de llevar. Aceptamos, Señor, nuestra condición de esclavos, porque en hacerlo encontramos descanso. Porque en hacerlo podemos aprender de ti y podemos ser sencillos, podemos ser humildes, podemos ser mansos, podemos mostrar y llenarnos de ese amor, de esa paz, de ese gozo. Podemos experimentar tu Espíritu en nuestras vidas. Señor, queremos ser útiles en tus manos, queremos ser útiles en tu plan, incluso si estamos dando vueltas a un molino y no somos conscientes de todo, Señor, queremos confiar en ti. Que tú confirmes y afirmes nuestros pasos. Te damos las gracias una vez más por cómo tú hablas nuestras vidas, en cómo tú te manifiestas en cada pequeña circunstancia. Y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, nos bendigas, nos prosperes, nos alimentes, nos consueles, Señor, y nos des fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Molt bé. Diumenge que ve quedamos para desayunar, ¿vale? A las 10. A las 10. Que cada uno traiga ¿Qué? El chocolate con Hasta luego. algo. Leo.